Bienvenida a sesión Conecta en Clip titulada Para empoderar al paciente con enfermedad cardiovascular. Esta es una iniciativa de la acción que tiene como objetivo darle visibilidad, voz y voto al paciente. En otros escenarios de la patología probablemente los están mejor representados y tienen más voto. En enfermedad cardiovascular, por razones que pueden ser objeto de mucha controversia, desgraciadamente el enfermo cardiovascular hasta hoy en día tiene poco voz y voto. Esta es una iniciativa para intentar promover este objeto. Y yo soy el doctor Julio Núñez, soy científico de institución, excuso al profesor Chorro quien y no puede asistir, y junto a mí modera esta el doctor Javier Burgos, director general de investigación y alta inspección de la Consejería de Sanidad Universal y de Salud Pública. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. En primer lugar, mostrar el agradecimiento de que ha dado la Consejería a esta interesante jornada. Como siempre, es un placer al INCLIVA. Creo que vamos a disfrutar de una jornada muy interesante. Ponemos en el centro, en el epicentro de la jornada, al paciente. Yo creo que el paciente tiene un papel protagonista en su influencia en la investigación. El paciente se comprende mejor la enfermedad y por eso es necesario que exista esa comunicación entre los investigadores y los pacientes. Como digo, creo que vamos a disfrutar de una jornada muy interesante y poco más. No quiero alargarme más para empezar cuanto antes. Muchas gracias. Muy bien, Javier. Gracias por tu presencia y la implicación, desde luego, de la Consejería de Sanidad, ¿no? A continuación vamos a hacer charlas cortas donde se van a tocar diversos aspectos, diversos puntos de vista de la enfermedad cardiovascular. En primer lugar, la doctora Clara Bonanat nos habla de fibrilación auricular y anticoagulación. Posteriormente, hilando con prevención cardiovascular, nos hablarán de la vida después de un infarto, estilo de vida cardiosaludable, la doctora Regina Blanco y Francisca Esteve. Posteriormente seguiremos con la insuficiencia cardíaca, donde Clara Sastre nos hablará de la fragilidad en esta patología y mi persona unas cuantas palabras sobre la enfermedad y la importancia del voz y voto de los pacientes. Posteriormente hablaremos de estenosis aórtica en el paciente mayor a cargo del doctor Sanchís y antes del café el doctor Redón nos hablará sobre nuevas tecnologías que facilitan la atención sanitaria en el ámbito cardiovascular. Doctor Redón, después del café, proyectos en marcha desde la unidad de insuficiencia cardíaca y desde la rehabilitación cardíaca en el infarto agudo de miocardio. Unidad de insuficiencia cardíaca José Manuel Civera y rehabilitación en insuficiencia cardíaca el doctor Víctor Marcos. Posteriormente pasaremos a la voz del paciente y ya terminaremos con la clausura. Clara. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la colaboración en la organización. La verdad es que es un verdadero placer poder hacer estas jornadas para pacientes, ¿no? Que en realidad uno de nuestros objetivos no solo es empoderar a la enfermería, sino también empoderar a los pacientes para que puedan controlar mejor su enfermedad. Y bueno, yo soy Clara Bonanat, soy cardióloga del Hospital Clínico de Valencia y actualmente pues lidero un grupo emergente en investigación en cardiología geriátrica, en inmunotrombosis y en rehabilitación cardíaca, pero vinculada al Instituto Valenciano del Corazón, que de alguna manera es distinto a lo que va a contar Víctor. No, yo voy a ser muy breve, voy a hablar de fibrilación auricular. La fibrilación auricular, realmente hemos vivido una pandemia, hemos vivido la pandemia del coronavirus, pero se podría decir que la fibrilación auricular pues es una verdadera futura pandemia también, porque va asociada a la edad. Y realmente en 2050 habrá 70 millones de nonagenarios en el mundo. Por lo tanto, si la prevalencia de fibrilación auricular en un paciente mayor de 70 años es en torno al 20% y en un paciente ingresado en servicios de medicina interna oscila hasta en un 31-32% y probablemente esto está infradiagnosticado, pues vamos a caminar hacia una verdadera pandemia de fibrilación auricular. ¿Qué ocurre? Que con la edad, cuando tienes más de 65 años más un factor de riesgo cardiovascular, tienes que estar anticoagulado. La anticoagulación es lo que realmente te protege de tener ictus derivados de la fibrilación auricular.
Lo que ocurre con la fibrilación auricular realmente es que hay una desorganización del ritmo cardíaco. Normalmente nosotros tenemos un marcapasos en el corazón, no sé si se me oye, si me pongo aquí, tenemos un marcapasos en el corazón que digamos que marca el ritmo normal, que se llama ritmo sinusal, y siempre suele ser rítmico, a no ser que haya una serie de latidos que se llaman extrasístoles, que no suelen suponer ninguna malignidad. Pero es cierto que cuando ese director de orquesta deja de dirigir, hay un ritmo caótico en la aurícula que hace que se pueda coagular la sangre ahí y que se puedan formar trombos. Por eso la anticoagulación es el tratamiento estrella, estándar, y que nos va a proteger de la formación de coágulos, trombos en la aurícula izquierda, sobre todo en un apéndice que se llama orejuela, y de ahí se produzcan ictus cardioembólicos. Hace unos meses se publicó el Atlas de la mala anticoagulación en España y curiosamente en torno al 50% de los pacientes que llevan Sintron, acenocumarol, tienen un INR no en rango y por tanto están mal anticoagulados. Además, el paciente mayor que tiene un ictus, el ictus es más mortal, más discapacitante y en realidad supone un mayor coste socioeconómico y por tanto tenemos que prevenirlos con la anticoagulación. ¿Qué podemos notar? Pues la verdad es que, curiosamente, el 20% de las fibrilaciones auriculares son asintomáticas y eso es un hándicap y es un problema. Y por eso las guías lo que dicen es que a partir de los 65 años tenemos que hacer un screening activo de fibrilación auricular. Afortunadamente disponemos ahora de muchas aplicaciones de teléfono, relojes inteligentes, etcétera, que nos permiten ver si el pulso es irregular. Incluso si te pones un tensiómetro y ves que el pulso es irregular o que la frecuencia cardíaca da como un error, pues es un buen momento para hacerse un electro. Todo paciente mayor de 65 años debería tener un electro y para diagnosticar una fibrilación auricular, esa arritmia debe ser sostenida al menos durante 30 segundos. Decir que todo paciente que tenga 75 años ya tiene 2 puntos en una escala de riesgo de ictus, por lo tanto, todo paciente mayor de 75 años debería estar anticoagulado. Con los hándicaps, con los problemas que supone el Sintron y el mal control del INR, que además cualquier alimento interfiere con el Sintron, los pacientes más mayores pues llevan más polimedicación, la polimedicación supone interacciones que alteran el INR y es muy difícil tener el INR, que es el valor que nos ayuda a medir el Sintron en rango, pues por lo tanto tenemos unas nuevas opciones terapéuticas que son los anticoagulantes orales de acción indirecta, con menos interacciones, unos son una vez al día, otros son 2 veces al día y que ajustándolos bien protegen muy bien del ictus a las personas, sobre todo más mayores, con una reducción del 50% del riesgo de la hemorragia intracraneal, que es la hemorragia más temida en los pacientes anticoagulados. Por lo tanto, yo creo que no hay duda de que, primero, la cúspide del tratamiento de la fibrilación auricular en los pacientes, sobre todo mayores, es proteger de que puedan tener un ictus, anticoagularlos bien, intentar anticoagularlos con los anticoagulantes orales de acción directa y luego plantearnos otras estrategias de si quitamos la arritmia, si vale la pena o si no vale la pena quitar la arritmia y simplemente haremos un control de pulsaciones. Aquí sí hay un código QR porque lo quiera escanear, porque esto le lanza a unas guías para los pacientes que están hechas pues, por enfermería, con recomendaciones del paciente anticoagulado, etcétera, que yo creo que es muy interesante y que ahora, como las charlas son muy cortas, pues no tenemos tiempo de explicar, pero creo que la enfermería aquí tiene un papel clave para instruir, enseñar a los pacientes, y eso no solo mejora la adherencia terapéutica, sino que mejora el pronóstico de los pacientes que están seguidos por una enfermería entrenada en anticoagulación. Y bueno, en principio, pues eso es todo lo que quería deciros y estamos a vuestra disposición. Este es mi equipo emergente, más las enfermeras de la planta de cardiología que me han criado y que también forman parte del equipo. Y nada más, a cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Hola, yo soy Francisca Esteve, soy enfermera, pertenezco al grupo emergente de la doctora Clara Bonanat. Soy profesora también del grado de enfermería en la Universidad Europea de Valencia y aquí he tenido que han venido unos alumnos en representación de los alumnos de enfermería de la Universidad Europea y junto con mi compañera Regina vamos a hablar sobre algunos aspectos a tener en cuenta. Vamos a ser muy prácticas porque es una charla que va dirigida a pacientes y vamos a ser muy prácticas en aspectos que el paciente tiene que tener en cuenta después de haber padecido un infarto. Entonces, nosotros creemos
que desde el punto de vista de enfermería es muy importante hacer una valoración integral a todos nuestros pacientes. Una valoración integral en la que incluyamos aspectos sobre cómo tomarse los fármacos, aspectos sobre eliminación, aspectos sobre cómo pueden empezar a hacer ejercicio, qué deben o no deben tomar en su nutrición, cómo les puede afectar estos eventos cardiovasculares que han padecido a la hora del sueño, del reposo, de su vida diaria, de cuándo incorporarse a su vida laboral, de cuándo pueden conducir. Son aspectos muy prácticos que creemos que van a ser muy útiles para su día a día. Entonces, empezamos con los fármacos. Es muy importante desde el punto de vista de enfermería instruir a nuestros pacientes sobre cómo deben de tomar los fármacos, la dosificación correcta, la vía de administración y después, muy importante, el feedback, porque muchos pacientes se van de alta con el informe de alta, pero se quedan como, ha sido un cúmulo de circunstancias que han ocurrido en unos días y se van con muchas dudas. Entonces es importante resolver todas estas dudas para evitar estos errores y poder también mejorar la adherencia terapéutica. Por ejemplo, como ha comentado Clara, pacientes que toman anticoagulantes. Sabemos que los anticoagulantes son más recomendables tomarlos en la cena. Pero hay pacientes que hay en ciertos momentos que tienen que tomar también el anticoagulante, que es la heparina, que es administrada por vía subcutánea. Pues ahí en enfermería tenemos un papel muy importante en cómo instruir y cómo enseñar a nuestros pacientes a administrarse esa heparina. Respecto a los controles analíticos y las constantes, tenemos que instruir al paciente de que la tensión arterial debe de ser menor a 140/90. Si son pacientes diabéticos, este límite es un pelín más inferior, que sería entre 130 y 80. También el colesterol es muy importante en nuestros pacientes, la mayoría toman estatinas y tienen que saber que el colesterol, el LDL, que lo solemos coloquialmente conocerlo como el colesterol malo, tiene que ser inferior a 55. También es importante que sepan que la glucemia debería de estar, una glucemia óptima, entre 140 y 90, y en los pacientes diabéticos sí que es importante realizarles controles de la hemoglobina glicosilada, que les controla la glucemia en los 3 meses anteriores a la extracción de la muestra, y ese nivel debe de ser inferior a 7. También es importante hacer hincapié en la nutrición. Enfermería tiene que hacer un control del peso de nuestros pacientes, porque junto con el peso y con la talla podemos obtener el índice de masa corporal, que tiene que ser inferior a 24,9. También es muy importante que a las consultas de enfermería les midamos el perímetro abdominal, que en varones sería inferior a 102 y en las mujeres inferior a 88. Es importante también que conozcan que deben de evitar pues, alimentos grasos, los embutidos, las carnes y pescados muy grasos, la bollería, los alimentos precocinados y todo esto lo ideal sería evitarlo o restringirlo. Importante también incidir en la dieta cardiosaludable, basada pues, en hortalizas, en verduras, en legumbres y en frutas. Aquí tenemos que comentar que en aquellos pacientes diabéticos las frutas que más índice glucémico pueden tener pues son el plátano, las uvas y el melón, y ahí tendríamos que limitarlo. Importante también que cuando cocinen que lo hagan al vapor o alimentos asados y que utilicen, aquí que tenemos en nuestra comunidad, pues el aceite de oliva. Respecto a la eliminación, también es importante tratar el patrón de eliminación en nuestros pacientes, porque muchas veces se ve alterado por los propios fármacos que toman. La mayoría de nuestros pacientes toman diuréticos y los diuréticos se pueden producir nicturia, que es cuando el paciente se levanta por las noches para ir al baño. Pues una buena información y una buena comunicación entre medicina, enfermería y pacientes, pues si es necesario adelantar la posología del diurético unas horitas antes, quizá podemos evitar que nuestro paciente se tenga que levantar por la noche para ir al baño. Y esto puede mejorar en su bienestar, en su confort y en su reposo nocturno. Al igual también que el patrón intestinal. También hay muchos fármacos que pueden interferir y pueden causarles diarrea, estreñimiento, ardores. Pues esta buena comunicación entre personal sanitario y pacientes puede mejorar y puede evitar la aparición de estos efectos secundarios que puedan tener. Y ya por último, hablaría de la actividad de ejercicio. Es muy importante que nuestros pacientes, después de un evento cardiovascular, reinicien su ejercicio y imprescindible que sea de forma progresiva.
que deben de evitar todos aquellos ejercicios que les produzca jadeo o falta de aire. Y cuando aparezca dolor en el pecho durante esos ejercicios, lo importante es que consulten, que paren y que consulten a su médico o a su enfermera y para ver qué ha sido ocasionado y cómo pueden reconducirlo. Por una media se establece que lo ideal sería que el paciente realizase unos 30 o 40 minutos de ejercicios unos 4 o 5 días a la semana. Y ahora doy paso a mi compañera Regina, que va a seguir con los siguientes patrones. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Regina, soy enfermera de cardiología y yo voy a continuar hablando de lo que es el sueño y el reposo. Normalmente el sueño es un proceso fisiológico que nos ayuda a descansar, a poder conciliar energía para lo largo del día y demás. En ocasiones, después de los eventos cardiovasculares agudos, incluso ya en la propia planta de hospitalización, se produce una alteración de este patrón del sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer para ello? En ocasiones podemos introducir medicación que nos ayude a conciliar el sueño, suele ser las primeras semanas después del evento agudo o incluso puede durar durante meses. En el caso de cirugías cardíacas que tienen heridas quirúrgicas, solemos aconsejar que, por ejemplo, a la hora de dormir, no duerman en decúbito lateral, es decir, no duerman de lado durante las primeras 4 o 6 semanas desde la fecha de la intervención. Por otro lado, debemos instruir a pacientes que durante las etapas del sueño pueden aparecer signos que indiquen que hay algún tipo de alteración o de complicación. Por ejemplo, el paciente que nos dice, es que yo me tumbo y es que me ahogo, necesito 1, 2, 3 almohadas. Esos son signos que debemos comentar o son síntomas que deben comentar con el médico para poder descartar cualquier tipo de patología secundaria a la cirugía que ellos han sufrido. Vale. Luego, en el caso de la higiene o el patrón de higiene que consideramos en enfermería, nos vamos a centrar sobre todo en los pacientes que han sufrido o que han tenido que, después de un infarto, someterse a una cirugía cardíaca. En este caso, las cirugías cardíacas suelen tener o suelen aparecer o tener, sí, exacto, heridas quirúrgicas en la zona del esternón y a veces en las piernas, ¿vale? En el caso de los bypasses. En este caso, el paciente sale del hospital donde se le han realizado curas de la herida y luego él tiene que continuar en casa haciendo esas curas. Enfermería debe instruir al paciente en cómo hacer esas curas, mediante antisépticos, colocando apósitos que protejan la herida durante los primeros días hasta la retirada de los puntos o los agrafes o grapas, ¿de acuerdo? Después de eso, el paciente puede ducharse libremente. Siempre incidimos en que no tiene que rascar sobre las heridas y sobre todo incidir también en el secado de la zona, a nivel con la toallita, a nivel de toquecitos o incluso utilizando el secador de pelo pero con aire frío. Por otra parte, les recomendamos que las heridas quirúrgicas no las expongan al sol, sobre todo durante el primer año. Y si eso ocurre, deben utilizar un factor de protección solar bastante elevado, como es el factor de protección solar 50. Por otro lado, en el tema de rol y relaciones hemos querido englobar unas cuantas preguntas que siempre suelen hacer al alta los pacientes. Es decir, ¿cuándo voy a poder volver al trabajo? Esta batería de preguntas va en relación un poco a la evolución del paciente y también un poco a la afectación cardíaca que haya tenido con el infarto, ¿vale? ¿Cuándo podré volver al trabajo? Normalmente las bajas laborales oscilan de semanas a meses. O sea, eso va a depender un poco de la evolución del paciente y de la patología y la recuperación. ¿Cuándo podré empezar a conducir? Se aconseja que los pacientes empiecen a conducir a las 3-4 semanas del evento agudo cardiovascular, ¿vale? Y a veces os preguntan, ¿puedo viajar en avión? ¿Puedo hacer viajes largos? Bueno, tanto en el caso de las cirugías cardíacas como en el caso de la colocación de stents mediante cateterismo, recomendamos que pasen como unas 3 semanas a la hora de hacer un viaje largo o incluso coger un avión. En cuanto al tema de la medicación, todo el mundo está como alertado de, ¿pero tengo que seguir con toda esta medicación todo el tiempo? A ver, la medicación va a ir variando de manera progresiva, vamos a ir reduciendo fármacos, etcétera y demás, pero siempre nos van a quedar medicaciones que tomar, como es el caso de las estatinas, ¿vale? Que son las pastillitas del colesterol. Y por último, una pregunta muy habitual es ¿cuándo puedo reanudar las relaciones sexuales? En este caso se aconseja que a partir de la segunda semana después del alta del evento cardiovascular agudo, ¿vale? Hemos de considerar que el efecto físico que empleamos en una actividad sexual con una pareja habitual se puede calificar de moderado y que equivaldría como a subir 2 pisos, ¿vale? En ocasiones realizamos pruebas de esfuerzo posterior a los eventos cardiovasculares agudos para ver cómo está un poquito la capacidad funcional del paciente. Debemos advertir al paciente también de que puede haber un descenso de la libido, que puede haber problemas de impotencia, incluso frigidez. ¿Esto a qué es debido? Hay muchos factores, pero fundamentalmente son el tratamiento farmacológico que puede afectar,
¿vale? Y la descompensación psicológica, es decir, el temor, el miedo a que nos pueda ocurrir algo o no estar totalmente preparados para ello. En cualquier caso, nosotros recomendamos desde enfermería que el paciente hable abiertamente con su médico o con su enfermera ante cualquier signo o síntoma que pueda tener durante el acto sexual o las relaciones sexuales. Por otra parte, importante hablar de los hábitos tóxicos. En este caso vamos a considerar como tóxicos tanto el tabaco como el alcohol. Después de un evento cardiovascular agudo, es decir, un infarto, una angina, etcétera, debemos abandonar de manera definitiva el tabaco. Nosotros promovemos de manera activa a que lo hagan de manera progresiva y finalmente, y finalmente absolutamente definitiva. Por otra parte, existen medicaciones que nos pueden ayudar a poder dejar el tabaco y también se aconsejan en ocasiones terapias de deshabituación tabáquica, ¿de acuerdo? En cuanto al alcohol, prácticamente sería lo mismo. Se desaconseja la toma del alcohol, sobre todo cuando hay un hábito enólico anterior, ¿vale? De manera progresiva, el objetivo sería poder dejar la ingesta de alcohol. A veces nos preguntan, ¿puedo tomar una copita de vino? Pues es que tiene efecto cardioprotector, lo he leído en las noticias. Podría tomar una copita de vino al día, efectivamente, tiene efecto cardioprotector e incluso antioxidante, debido a los polifenoles que tiene el vino. De manera rotunda, decimos que no puede ingerir ningún tipo de alcohol destilado ni de alta graduación. Y por último, y no menos importante, está el tema de la ansiedad o la depresión o la alteración del patrón emocional del paciente. Es muy importante poder identificar, tanto el paciente como los médicos o enfermeras que los rodean, cualquier signo o síntoma de ansiedad y depresión. Lo primero que suele aparecer es una sensación de tristeza, debido a la sensación de pérdida de pues, toda la vida anterior que ha podido tener previa al infarto, ¿vale? Y que ahora mismo se ve modificada de muchas maneras. Por otra parte, animamos activamente al paciente a afrontar el diagnóstico y a pedir ayuda. En el caso de pedir ayuda, existen tratamientos médicos, ya sean antidepresivos y demás, y ofrecer ayuda psicológica si fuera necesario mediante algún tipo de terapia. ¿De acuerdo? Y por último, les ofrecemos una diapositiva con unas cuantas webs de ayuda para los pacientes en la que pueden consultar pues, dietas, recomendaciones, etcétera. Y ya estaría todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Unas cuantas diapositivas, unos cuantos minutos para hablar probablemente de la epidemia cardiovascular a la que nos enfrentamos y en la cual cada día más, desafortunadamente, vemos más pacientes, ¿no? La insuficiencia cardíaca es el estadio terminal de muchas enfermedades cardiovasculares y muchos de los enfermos con cardiopatía isquémica, valvulopatías u otras entidades, hipertensión arterial, están desafortunadamente, vuelvo y digo, abocados a presentar insuficiencia cardíaca. Y cuando a uno le ponen el cuño de insuficiencia cardíaca, pues la historia se ensombrece. Se ensombrece porque es una enfermedad bastante invalidante que cursa con una disminución de la esperanza de vida y una disminución de la calidad funcional y calidad de vida, ¿no? Como se muestra en esta figura bastante representativa de lo que es el curso de la enfermedad. Y es que los profesionales, los que nos dedicamos día a día a esta patología, sabemos y estamos de enhorabuena en muchos casos porque hemos encontrado que muchísimos fármacos que cambian la historia de la enfermedad. Sin embargo, esta es una visión desde el punto de vista científico. Los profesionales siempre hemos visto lo que es algo positivo o negativo en base a unos criterios que están bastante bien, pero que han dejado atrás la voz del paciente. Básicamente, los ensayos clínicos que abordan la eficacia de cualquier tipo de estrategia terapéutica se basan en una reducción en el riesgo de muerte e incluso de hospitalizaciones. Pero a ningún paciente se le ha preguntado si realmente esto es lo más importante, ¿no? Incluso para la aprobación de un fármaco concreto, lo que se evalúan son lo que decimos en cardiología o en enfermedades cardiovasculares endpoints duros. Pero los PROM, los Patient Reported Outcomes, los endpoints reportados por los pacientes, pues desde luego no se toman en cuenta para la aprobación o no de una estrategia terapéutica. Y realmente vemos cómo diversas estrategias terapéuticas sí alteran la calidad de vida, ¿no? Fijaros cómo en insuficiencia cardíaca tanto el deterioro de capacidad funcional como la alteración de calidad de vida son muy importantes, incluso son mayores que los enfermos en diálisis.
un paciente con insuficiencia cardíaca probablemente lo que preferiría, y aquí ya me atrevo a especular porque tengo mucha experiencia al respecto, se atrevería a preferir es una mejora de su calidad, una mejora de su capacidad funcional en lugar de un aumento de la esperanza de vida, ¿no? Y esto, desde luego, ya hay muchas iniciativas desde sociedades científicas y desde entes reguladores que ya sugieren que hay que ponerle atención a la voz de los pacientes. Y esto, desde luego, lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocerlo y además estandarizarlo. Porque si cada uno le llama a un éxito de la manera que quiere, pues desde luego tenemos dificultades a la hora de interpretar los resultados, especialmente en diferentes áreas geográficas y diferentes culturas, ¿no? Así pues que se han puesto en marcha iniciativas, ¿no?, como es el ISHOM, donde se pretende estandarizar en tiempo y forma cómo han de evaluarse los endpoints intermedios tipo calidad de vida, capacidad funcional en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? No solamente la forma, sino los tiempos. Utilizar los mismos parámetros independientemente la sociedad y el tipo de cultura, religión o incluso sexo, ¿no? Fijaros lo importante que es el deterioro de la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Fijaros cómo los pacientes tienen 2/3 partes de los pacientes, además de tener una alteración llamativa de su capacidad funcional, son pacientes que en 2/3 partes presentan trastornos afectivos tipo depresión. En muchísimos casos tienen alteraciones sociales muy evidentes que no pueden realizar con la familia o seres queridos, y en más de 2/3 partes de los pacientes se ven totalmente limitados en sus actividades sociales y deportivas, ¿no? Y otro de los grandes problemas que tenemos con los ensayos clínicos y con los ensayos clínicos que se ponen en marcha en insuficiencia cardíaca es que estamos excluyendo a una gran parte de la población y se da lo que se denomina sesgo de selección. Solamente se están valorando un perfil específico de pacientes y se intentan extraer conclusiones de una población muy seleccionada a una población global. Lo que tenemos que exigir desde instituciones como esta, desde los entes regulatorios y desde la propia administración, es que se contemplen a la verdadera población en riesgo y que presente esta enfermedad. Por ejemplo, los ancianos, los sujetos frágiles, pacientes claramente infrarrepresentados en ensayos clínicos de la industria, pacientes, por ejemplo, con comorbilidades llamativas, como puede ser la enfermedad renal crónica. Paciente con enfermedad renal crónica parece como si tuviese la tristeza, nadie lo quiere. Y sobre todo, desde luego, también las mujeres que están clásicamente infrarrepresentadas en los ensayos clínicos, ¿no? Así queda mucho trabajo por delante y, desde luego, rutas asistenciales como la que tenemos en marcha en el Departamento de Salud Clínico Malvarroso, estamos trabajando en una actualización para tener más presente los puntos previos en los que he comentado, ¿no? Debemos movernos hacia modelos asistenciales que, desde luego, busquen mejorar el pronóstico, lo que clásicamente llamamos el paciente va bien, pero también que tengan en cuenta la calidad de vida y la satisfacción, la satisfacción del paciente, ¿no? Así pues, ya para terminar, las líneas de futuro en investigación deben tener en cuenta la voz del paciente, incorporando objetivos centrados en pacientes, desarrollando, estandarizando parámetros objetivos para su valoración y, desde luego, fomentando la educación y la representación del gran global de pacientes en la insuficiencia cardíaca. Gracias. Sí. Bueno, soy Clara Sastre, soy enfermera, trabajo aquí en el equipo del doctor Núñez y voy a daros una pequeña información muy rápida sobre qué serían los síndromes geriátricos, dentro de ellos qué es concretamente la fragilidad, cómo la podemos diagnosticar y, como me comentaron que iba dirigido sobre todo a pacientes, cómo podemos prevenirla y tratarla. ¿Vale? Vale. ¿Qué consideraríamos síndromes geriátricos? Pues son una serie de alteraciones de la salud que se presentan sobre todo en personas mayores y que su origen sería multicausal, multifactorial y que tienen una gran repercusión sobre la calidad de vida, y esto puede aumentar el riesgo de discapacidad y de que estas personas pues dejen de ser independientes
Dentro de ellos, en los pacientes concretamente con enfermedades cardíacas, se identifican como síndromes geriátricos los siguientes: la dependencia funcional grave, que es lo que comentábamos, que estos pacientes pierden esa capacidad de ser independientes en sus actividades básicas del día a día y sus actividades instrumentales; un deterioro cognitivo, que también les va a dificultar el relacionarse con el medio; también depresión y la fragilidad. Entonces, ¿cómo podríamos definir la fragilidad? A grandes rasgos sería una reducción de la reserva fisiológica, y esto va a hacer que los pacientes pierdan capacidad para adaptarse al entorno. Esto les va a hacer que sean más vulnerables y además que sean más incapaces de enfrentarse a situaciones de estrés y que esto tenga problemas en su salud, porque van a hacer que tengan diferentes efectos adversos, empeoramiento del pronóstico, reingresos, y todo eso es lo que va a hacer diferenciar el parámetro o el indicador de edad biológica, lo que hace que personas que tienen la misma edad cronológica a nivel biológico tengan diferente pronóstico, ¿vale? La fragilidad tiene un origen multifactorial, está producida por diferentes causas, porque tiene diferentes vías de acción. A nivel inflamatorio se produce un deterioro del sistema inmune; a nivel hormonal se va a producir un déficit de la producción de algunas hormonas; también a nivel energético y nutricional va a cambiar la composición corporal, aumentando la masa grasa, y sobre todo se va a producir lo que se conoce como sarcopenia, ¿vale? Que es la pérdida de la masa muscular. Y a nivel neurológico también se va a producir un deterioro del sistema nervioso y de estas conexiones sinápticas. ¿Cómo podemos diagnosticar la fragilidad? Pues aquí he planteado dos escenarios. Tenemos por un lado los pacientes que van a estar hospitalizados y los pacientes que van a ser ambulatorios. Dependiendo del escenario en el que nos encontremos, se han desarrollado diferentes herramientas. Principalmente voy a comentar dos que creo que son las más conocidas. Por un lado, la escala de fragilidad, que como veis es mucho más sencilla. Esta la podríamos utilizar en pacientes que están hospitalizados porque realmente la realizaría el propio personal sanitario. Simplemente valoraríamos las características de la persona que esté ingresada, por ejemplo, basándonos en cómo de independiente es sus actividades del día a día. Después, para pacientes que estén en una situación ambulatoria, sí que podemos entrar más en detalle en algunas escalas como el FRIE, que mide parámetros un poco más objetivos, ¿vale? Porque, por ejemplo, puede medir la fuerza de presión y también la velocidad de la marcha, y son variables objetivas, y la pérdida de peso también. Pero sí que se están estudiando diferentes líneas de diagnóstico, que en esto hemos trabajado en 2 artículos recientemente. Uno sería cómo la reducción de los linfocitos estaría relacionado con la fragilidad, sería un marcador que podríamos medir a nivel sanguíneo y sería rápido. Y también en un estudio reciente que todavía no hemos publicado, también se valora que valores bajos de CA125 podrían pronosticar el que el paciente no fuera frágil, que fuera robusto. Entonces, estas son herramientas que podrían facilitar el diagnóstico sin tener que realizar los cuestionarios que, por un lado, hacen que tengamos que formar a gente que sea capaz de llevarlos a cabo, y además pues tener en cuenta las características del paciente, que a lo mejor en ese momento no podemos hacerle un cuestionario. Entonces, ¿cómo podemos prevenir o incluso tratar este síndrome? Como hemos visto que es un síndrome multidimensional, la intervención deberá ser multidisciplinaria. Entonces, desde enfermería, ¿qué podemos hacer? Un asesoramiento nutricional, pautar ejercicio terapéutico, pero sobre todo también tener en cuenta el apoyo social y familiar. Esta parte es muy importante porque va a fomentar la adherencia del paciente. Si el paciente no tiene un buen apoyo familiar y social, no vamos a poder realizar ninguna de las otras dos, porque hemos visto que son pacientes que son principalmente mayores y dependientes y con otras comorbilidades. Aquí os he puesto una tabla que encontré bastante resumida en un artículo, ¿vale? Pero simplemente en líneas generales que sepamos que se recomienda realizar ejercicio, ¿vale? De manera regular,
unas 3 veces por semana, inicialmente durante 3 meses, que sería el estadio inicial cuando empezamos a abordar la fragilidad, pero no se tiene que perder de vista que esto ya tendría que pasar a ser un hábito en su vida, ¿vale? Sería combinando ejercicio de resistencia, de fuerza, de equilibrio y flexibilidad. Y estos parámetros se irían adaptando progresivamente, teniendo en cuenta cómo va mejorando el paciente, midiendo variables como la fuerza, midiendo el RM, que es la resistencia máxima que el paciente puede tolerar, y también el esfuerzo percibido, que principalmente lo medimos con la escala de Borg, que es autopercibida, o sea, que cuánto siente el paciente que se está cansando, y en función de esto ir adaptando los parámetros. Fijaros que aquí os pone que aparte de mejorar la fragilidad, mejoraría también la sarcopenia, que es esta pérdida de masa muscular que os he comentado, que iría asociada con la edad principalmente. En cuanto a las recomendaciones nutricionales, sí que se están haciendo, aunque he visto que las referencias que existen sobre esto son bastante escasas, pero sí que se recomienda una suplementación calórica y proteica cuando se haya diagnosticado que el paciente tiene una situación de desnutrición, ¿vale? También esta suplementación tendría que ir asociada con la prescripción de ejercicio. Importante, esta me ha parecido súper interesante y no la tenemos en cuenta, asesorar a los pacientes sobre la importancia de una correcta salud bucal que les va a permitir alimentarse correctamente y mantener este nivel nutricional de una manera natural. Y importante también que no se recomienda la suplementación de vitamina D de manera generalizada, sino en aquellos casos en los que se haya visto que realmente existe un déficit de esta vitamina. Y ya estaría. Bien, a mí me dijeron que me preparara una charla que diera a conocer al paciente mayor qué es una estenosis aórtica y sus nuevos tipos de tratamiento que han cambiado un poco la solución de la enfermedad. Claro, veo en la audiencia que son todos jóvenes. Tengo que mirar al profesor Redón, que también es joven, pero un poquito menos, para inspirarme. Pero a la vez, explicarle al profesor Redón, catedrático de Patología General, qué es sístole y qué es diástole, pues tampoco tengo mucho feedback. Entonces, antes que nada, quiero disculparme por el contenido de la charla, por si no se siente así un poco incómodo. Pero está dirigida a pacientes mayores y tiene el objetivo de que se conozca qué es una estenosis aórtica. Sí. Bien, este es un corto del corazón en el que vemos el corazón izquierdo. Esto vemos la aurícula izquierda que recibe la sangre de las venas pulmonares, el ventrículo izquierdo, y esto es la aorta. En diástole, cuando el corazón está relajado, recibe la sangre oxigenada que llega a la aurícula izquierda por las venas pulmonares y se llena el corazón. Y en sístole, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, esta sangre oxigenada la vacía a la aorta para que se distribuya a todo el organismo. Esta es la función básica del corazón. Vamos a centrarnos en la sístole, en lo que es la contracción. Aquí está la válvula aórtica, el punto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y tiene como función, en sístole, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, abrirse para que pueda vaciarse completamente el ventrículo izquierdo, y en diástole, cuando el corazón se relaja para recibir la sangre de la aurícula izquierda, cerrarse para que la sangre que se ha expulsado en el latido previo no regrese hacia el corazón. Esta es una válvula aórtica normal. De esas dos funciones, la de cerrarse en diástole y la de abrirse en sístole, vamos a centrarnos en la sístole, en la función de la válvula que debe abrirse. Una válvula normal se debe abrir por completo para facilitar que el ventrículo izquierdo se vacíe. Lo que pasa en la estenosis aórtica es que la válvula se abre mal, no se abre por completo, deja un orificio estrecho. Y esto es un obstáculo para la que llamamos eyección del ventrículo izquierdo. Para poderse vaciar contra este obstáculo, el ventrículo izquierdo ha de generar más fuerza, ha de generar más presión y de esta forma sí que se vacía. Pero trabaja sometido a una sobrecarga. ¿Qué hace el ventrículo izquierdo para vencer esta sobrecarga? Aumentar su musculatura. Lo que llamamos se hipertrofia. Se hace más grueso. Y así genera más fuerza, genera más presión y puede vaciarse
a pesar del obstáculo que supone la estenosis aórtica. Y con esta hipertrofia, el ventrículo funciona muy bien durante muchos años. Esto es un corte de un ventrículo izquierdo normal y de uno con hipertrofia. Fijaros el grosor de la pared del ventrículo con hipertrofia, muy superior al ventrículo normal, y de esta forma se puede vencer el obstáculo de la estenosis aórtica. Pero esta hipertrofia es una solución temporal, por dos motivos. Ya veis qué pasa con la cavidad, que se queda mucho más reducida. El ventrículo izquierdo se llena mal, el ventrículo hipertrófico se llena mal, porque aparte de que se relaja mal por la cantidad de músculo, queda menos cavidad. Y en segundo lugar, al haber más músculo, necesita más aporte de sangre. Y el crecimiento de los vasos coronarios, que aporta sangre al ventrículo izquierdo, sí que se produce, pero no es paralelo al grado de hipertrofia. Siempre es un poco menor. Y por tanto, es un corazón que funciona de alguna forma exigido, porque tiene más musculatura, pero no tiene un riego concomitante del mismo nivel que el grado de hipertrofia. Aún así, funciona muchos años hasta que llega un momento que se agota. ¿Y cuáles son las causas de la estenosis valvular aórtica? Hay fundamentalmente dos causas. Una, la del anciano, que es el tema que nos ocupa, la degeneración senil, que se gasta la válvula con el paso de los años, es un deterioro relacionado con la edad, se depositan lípidos, se piensa que tiene alguna relación también con la arteriosclerosis, fibrosis y sobre todo que se calcifica. Cuando se calcifica la válvula es cuando realmente ya no se abre bien y cuando genera obstáculo. Y el otro grupo de causas de estenosis valvular aórtica son anomalías congénitas, que esto se manifiesta en edad anterior, en jóvenes. Algunos incluso en edad pediátrica, pero lo más frecuente es la válvula bicúspide, que es una válvula que funciona bien, aunque sea normal, pero hacia la parte media de la vida comienza a generar una estenosis aórtica. Pero en el anciano la causa más frecuente, con diferencia, es la degeneración de la válvula. Y esta es la evolución de un paciente con estenosis aórtica. Esto es el paso de los años y la mortalidad. Un periodo largo de años en el que el enfermo está bien porque con la hipertrofia sigue funcionando. Pero cuando claudica el ventrículo izquierdo y comienzan los síntomas, entonces la mortalidad es muy alta. Cuando empiezan los síntomas, la válvula hay que cambiarla. Síntomas que pueden ser angina de pecho, por falta de oxígeno hacia el miocardio, síncope porque baja la presión arterial sistólica, no puede generar presión en el ventrículo izquierdo, e insuficiencia cardíaca cuando hay un fallo global del ventrículo izquierdo. Muy bien, muchos años, pero cuando comienzan los síntomas, la válvula hay que cambiarla. Y para cambiarla hay que sustituirla por una prótesis. Tenemos dos tipos de prótesis. Las prótesis mecánicas, que son de carbono pirolítico, que es un material muy resistente. Esta válvula es para toda la vida, no se deteriora. El inconveniente es que es un material que se trombosa y puede generar trombosis y embolia. Y requiere anticoagulantes de por vida, además con sin trombo, lo cual es un inconveniente grave. Pero a cambio es una válvula para toda la vida. El otro tipo de válvula es la biológica, que es de material biológico, pericardio porcino o bovino, que este material se deteriora con el paso de los años. A los 10 o 15 años, casi seguro que esa válvula se tendrá que cambiar otra vez. La ventaja, que al ser material biológico no tiene riesgo de trombosis y de embolia y no requiere anticoagulantes. Por tanto, en el paciente mayor, que es el que nos ocupa, la posible necesidad de cambiarla 15 años después, pues digamos que no es un problema, porque la expectativa de vida no es tan larga y siempre se utiliza prótesis biológicas. Y estas prótesis se implantan mediante cirugía cardíaca, pero en el caso de la prótesis biológica ha surgido una nueva técnica relativamente reciente. El primer implante fue en el año 2002, lo hizo este cardiólogo francés. La posibilidad de implantarla mediante un catéter sin cirugía. La válvula se pliega en un catéter y por la arteria femoral colocamos la válvula mediante una simple punción de la arteria femoral sin cirugía. Esto es lo que se llama TAVI, que igual os suena, que es el acrónimo del inglés Transaortic Valve Implantation. Este es el catéter
La válvula está plegada en la punta del catéter, avanzamos la válvula hacia el nivel de donde está el anillo aórtico, donde está la válvula nativa, y una vez estamos seguros de que estamos en el sitio, hinchamos el balón y al hinchar el balón se implanta la válvula. Se abre la válvula y se deja colocada. Esto se hace con sedación, no es ni anestesia, no está el enfermo intubado y ventilado, es simple sedación y pasa la tarde en reanimación y muchas veces ni siquiera la noche. Esa noche ya la pasa a la sala convencional y en 48 o 72 horas está en casa. Se hace en la sala de hemodinámica, lo hacemos cardiólogos en la sala de hemodinámica, cuando se hacen los cateterismos. Este es un vídeo de un implante que supongo que no rodará. Pues no rueda. Bueno, esta es la válvula que está ya a nivel del anillo aórtico y damos en el mecanismo y entonces la válvula se suelta y se implanta y queda agarrada al calcio. Cuanto más calcio tenga la válvula nativa, mejor para que agarre bien y se queda colocada. Bueno, ¿esto cómo empezó la TAVI? Empezó en enfermos inoperables. Lo que ocurría antes de la TAVI es que un enfermo de 75, 80 años con estenosis aórtica severa, el cirujano le decía: el riesgo quirúrgico es muy alto, usted se va a morir en la operación, aguante 1 o 3 años que le pueda quedar, y el enfermo no se hacía nada. Cuando apareció la TAVI, en esos enfermos que no se hacía nada, se comenzó a probar la TAVI. Y se vio que funcionaba muy bien. El siguiente paso fue empezar a colocar TAVIs en enfermos que sí que se podían operar, pero que eran de alto riesgo quirúrgico, insuficiencia renal, lo que sea. Se vio que funcionaba igual de bien que la cirugía y el siguiente paso ya es a cualquiera. Independientemente del riesgo quirúrgico, la TAVI es una opción. Y en las guías de práctica clínica que se publicaron hace un año, ya reconoce como indicación TAVI a todo paciente con estenosis aórtica severa de más de 75 o más años. Para esos enfermos, en estos momentos no se deben operar. Se debe colocar una TAVI. Y esta es una gráfica del registro francés que voy a intentar explicaros para que veáis cuál ha sido el impacto de la TAVI en el tratamiento de la estenosis. Aquí están los años. La TAVI en rojo empezó en 2009 y desde que empezó no ha hecho más que crecer. Ni más que crecerá. Y vamos a ver qué ha pasado con el recambio quirúrgico, que es en violeta. Así estaba en 2009. Y así está ahora. Ha bajado un poco, pero tampoco ha bajado tanto. Los cirujanos se quejan de que los cardiólogos hemos quitado enfermos. Realmente no les hemos quitado mucho. Lo que estamos haciendo es que los enfermos que ellos no operaban, porque consideraban de alto riesgo, por las razones que sea, ahora los estamos poniendo en una TAVI. Y lo que ocurre ahora es que, si veis en negro el número de enfermos tratados, ahora se tratan muchos más enfermos, porque está la cirugía y está la TAVI para el paciente mayor. Esto ha cambiado el pronóstico de la enfermedad en el paciente mayor, de forma que ya un paciente mayor con estenosis aórtica severa se le coloca una TAVI y ya no tiene ningún tipo de limitación. Puede hacer una vida normal. Aquí tenéis a Mike Jagger, que sabéis que lleva una TAVI, tiene casi 80 años y canta un Satisfaction con su TAVI colocada. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, estoy. Bueno, buenos días. En principio parece ser que posiblemente de los de edad más avanzada que hay en la sala soy yo. Posiblemente, pero bueno, en principio agradezco también la explicación de la sístole y la diástole, y sobre todo la explicación de una cosa con tanta experiencia que tiene aquí nuestro jefe de departamento y gran cardiólogo, que es sobre las TAVIs. Bueno, yo en principio me dijeron de hablar algo de lo que se está haciendo aquí y que tenga de alguna manera algo que ver con lo que es el fundamento de hoy. Es que expresar a los pacientes, expresar en general también pues, todos los instrumentos y las cosas, los nuevos elementos en los cuales podemos tener de alguna manera pues, un mayor apoyo
para lo que es el programar adecuadamente pues, la asistencia. Y me pareció interesante pues, hacer algunos conceptos de una cosa que cada vez se oye más, que son los datos de vida real, y que vienen de la mano muchas veces pues, de una parte como es lo que se llama el Big Data. El Big Data, se habla de Big Data cuando hay mucho volumen, mucha variedad y mucha velocidad en los datos que se tienen, de lo que es la inteligencia artificial, que son los elementos que sirven para manejar y para obtener una mayor información de ellos, y esto nos lleva pues a los datos de vida real en medicina. Bueno, parece que no... Bueno, pues vamos aquí. Tampoco pasa, ¿eh? Es que antes se ha colgado también. No sé qué pasó. Un segundo, por favor. Ahora. A ver si ahora ya funciona. A ver. Vamos a ver. Bien. Bueno, en principio que estos datos de vida real son datos de, y si estamos hablando de salud, por supuesto del estado de salud o de los cuidados, y que se recogen de una gran variedad de fuentes de información. Indudablemente es muy diferente y la información que nos dan es diferente a aquello que se obtiene con experimentación, como puedan ser ensayos clínicos, pero lo que está claro, y como se ha venido ya comentando de esta mañana, es que el paciente no solo tiene insuficiencia cardíaca, el paciente no solo tiene un infarto de miocardio, el paciente no solo tiene una diabetes, sino que el paciente tiene al mismo tiempo toda una serie de situaciones patológicas o fisiológicas avanzadas que modifican mucho cuál es el impacto que tienen las diferentes enfermedades. Y en esto, pues, los datos de agregación de gran cantidad de datos puede ser muy útil. Y sobre todo si se utilizan técnicas de inteligencia artificial, estos programas que son capaces de analizar muchísimos más datos que nuestra mente es capaz de analizar a una velocidad mucho mayor, pero que además hacen y tienen toda una serie de algoritmos que van aprendiendo. Y en los próximos ya vienen que estos sistemas lo que nos van a dar es que van a razonar por ellos mismos. Nos van a dar una aproximación deductiva e inductiva de aquellos datos que tienen encima de nosotros. Indudablemente no hay que fiar solo a ellos, sino que hay toda una serie de sistemas en los cuales se aconseja, en función de lo que se busque, que sean de alguna manera supervisados los datos, ¿no? Pues bien, lo que esto nos lleva de la mano es que nosotros tenemos en los datos de salud, tenemos enfermedades, tenemos impacto de enfermedades, pero hay muchísimas cosas que hay alrededor que impactan la salud. Y la única manera de integrarlos es si somos capaces de meter estos sistemas en los cuales analizan múltiples datos al mismo tiempo y que nos matizan mucho de las cosas que muchas veces nos parecen no bien entendidas en las enfermedades. Por lo tanto, tanto el Big Data como la inteligencia artificial son herramientas potentes. Bueno, pues hay alguna frase de anglosajona que le dan como leapfrogging, un salto muy importante desde el punto de vista de ir a más en el conocimiento y en la aplicación de aquellos medios, y en este caso estamos hablando de salud, pero vaya por delante que en salud posiblemente es el campo en el que está menos avanzado el uso de Big Data e inteligencia artificial, por muchos factores. Algunos de ellos pues ahora los comentaremos. Pero si nos centramos ya un poco más en los datos de vida real en salud, pues indudablemente tenemos que echar mano de aquello que tenemos. Por una parte, en los hospitales, los Electronic Medical Records, y a nivel de atención primaria, a nivel general, pues los llamados Electronic Health Records. Esto es una fuente de información que, que tiene una gran capacidad, que nos puede dar una gran capacidad, y que conforme se van desarrollando estos sistemas cada vez más, indudablemente nos pueden dar mucha ayuda para aquello que tenemos que saber lo que estamos haciendo, saber lo que debemos hacer y aquello que puede venir en el futuro, es decir, la prevención. Pero sin duda alguna esto tiene mucha serie de barreras. Y estas barreras vienen que necesitan integración de las distintas fuentes. Y esa necesidad de integración
distintas fuentes, lo que nos lleva a que los sistemas tienen que ser muy ágiles en tiempo real, porque si no perdemos muchísimas de las capacidades. Pero luego viene, por otra parte, un elemento que está muy bien inmerso dentro de lo que es la sociedad, que es la confidencialidad, es la privacidad y es la protección de esos datos. Y esto nos encontramos con una serie de marcos legales, pues la famosa GDPR de la Unión Europea y el desarrollo en España posterior de la LOPD, los cuales indudablemente deben estar ahí, deben estar protegiendo todo esto que he dicho, la confidencialidad, la privacidad, la protección, pero también, si no se aplican adecuadamente estas regulaciones, lo que entorpecen mucho es el desarrollo de la investigación, por las limitaciones a la hora de la utilización de sistemas. Y luego, quizá el mayor problema que nos encontramos ahora, y es que en cada país europeo los sistemas electrónicos de información no se hablan entre ellos. Pero es que no solo es en Europa, es que dentro de España tenemos 17 comunidades autónomas, cada una con un sistema que no se habla una con la otra. Se están intentando hacer esfuerzos en homogeneizar de alguna manera esa información, pero la realidad hoy en día es que nosotros, que estamos cerca de Cataluña, de Castilla-La Mancha o de Murcia, la información que tenemos de nuestros pacientes, la información de la patología que está ocurriendo, no podemos integrarla. No podemos integrarla con el resto porque los sistemas informáticos son distintos. Y por lo tanto, la definición, las herramientas son completamente distintas. Bien, en la Comunidad Valenciana tenemos un sistema, que es el sistema UCASIS, que desde 2008 ha invadido lo que es toda la asistencia primaria. Toda la asistencia primaria se ha logrado homogeneizar desde este punto de vista. Este sistema es un sistema muy complejo, no voy a dedicarme en absoluto a explicarlo, pero tiene un gran defecto. Y el gran defecto es que no tiene la inmediatez de la información. Y eso limita mucho las posibilidades que nos podría dar. Pero bien, tiene cosas realmente muy relevantes. Mirad, esto es, si vemos toda la población de la Comunidad Valenciana, está fijada, y vemos la distribución de un sistema de clasificación de las patologías, que son los CRGs, los Clinical Risk Groups. ¿Qué nos dicen estos Clinical Risk Groups? Es una clasificación que es muy adecuada para los planificadores de salud, porque divide realmente a la población en 9 niveles, desde la salud, un estado de salud, a aquellos pacientes realmente con una gran limitación, con aquello que podríamos decir metida fragilidad y todas otras muchas cosas. Aquí vemos la distribución. Pues bien, esto cada médico de atención primaria tiene capacidad de saber su cupo, cómo lo tiene distribuido. ¿Cómo lo tiene distribuido? En la distribución de los diferentes niveles de patología, porque indudablemente conforme vamos subiendo el coste de la atención aumenta. Pero es que si esto lo vemos así, no solo tenemos la clasificación en estos 9 niveles, sino también la gravedad de la misma. Y esto está automatizado en nuestro sistema electrónico, en los cuales vemos exactamente pues, lo que decía por cada uno de los niveles, los porcentajes de gente y los costes aproximados de cada uno. Es decir, nos da una información enorme. Pero bien, como les decía, esto de alguna manera pues nos está ofreciendo una serie de información que esta es una información administrativa fundamentalmente, para planificación. Pero sin duda alguna, la que querríamos los clínicos es tener una información mucho más ágil para poder obtener datos. Pero también, ya que estamos hablando hoy de patología cardiovascular, les voy a dar 3 ejemplos de algunos de los trabajos que aquí en Incliva estamos haciendo desde la unidad de Big Data e Inteligencia Artificial. Por ejemplo, se ha hablado de anticoagulación esta mañana. Bueno, pues nosotros aquí vemos el análisis, tenemos del 12 al 16.
Ahora actualmente tenemos la información hasta el 19, pero bueno, lo que está publicado es del 12 al 16. Mire, estos son 120 y tantos mil pacientes con fibrilación auricular. Vemos cómo al inicio de la evaluación nosotros, cuando en el 2012 o en la entrada a lo largo de estos años, vemos que había un porcentaje muy elevado sin tratamiento, sin anticoagulación. Sí que es verdad que afortunadamente pues esto ha ido disminuyendo. Ha ido disminuyendo, pero aún aproximadamente casi de un 18 a un 20% no llevan tratamiento anticoagulante pacientes diagnosticados de fibrilación auricular. Es verdad que ha habido una modificación además de los tratamientos. Hemos ido pasando cada vez más a los nuevos anticoagulantes. Tened en cuenta la fecha en la cual finalizamos el análisis. Esto ha aumentado ahora. Pero en esta época, cerca del 16, aún teníamos un porcentaje muy elevado que llevaban antiagregantes plaquetarios en vez de anticoagulación. Esto es la realidad de nuestro medio como tal. Pero bien, estamos hablando de patología cardiovascular y en este caso hemos visto que la fibrilación auricular que requiere anticoagulación, en estos más de 120.000 individuos con fibrilación auricular, pues tenemos esta situación. Pero también tenemos el impacto que tiene, por ejemplo, la fibrilación auricular en insuficiencia cardíaca. Pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca, un total de 123.000 en esta parte, y aquí aquellos en los cuales son 57.000 que están detectados el primer episodio de insuficiencia cardíaca, el primer diagnóstico. Vemos que con la fibrilación auricular tienen un riesgo de hospitalización prácticamente de un 20% más como tal. Y si estábamos hablando de anticoagulación, este es el impacto en la reducción de accidente cerebrovascular. Vemos que aquellos que no tenían ningún tratamiento anticoagulante, en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, el riesgo es muy superior a aquellos que incluso tenían o bien un tratamiento ya con los nuevos anticoagulantes o con los antivitamina K. Es decir, nosotros podemos tener con estos sistemas mucha información de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Indudablemente, esto nos puede servir para tomar medidas. Pero si esto, en vez de acabar en el 16 o en el 19, que actualmente se puede, aunque el 20 vamos a ponerlo entre paréntesis debido a que el 20 ha introducido una serie de cambios por el tema de la pandemia muy importantes, indudablemente se puede saber perfectamente dónde están los problemas. Se pueden identificar los pacientes, no nosotros. Nosotros recibimos los datos anonimizados, pero la administración puede identificar todos aquellos los cuales no están incurriendo en los tratamientos adecuados, porque además es gente que va a tener muchísimo más riesgo posteriormente. Por lo tanto, con los datos en salud, de Big Data, en los registros, ya en los registros electrónicos que tenemos, indudablemente las autoridades sanitarias o los aseguradores pueden tener una información muy relevante para la planificación. Los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, podemos tener muchos datos a nuestro alcance para trabajar mejor. Indudablemente puede utilizarse también como instrumentos para empoderar a los pacientes, para dar información a los pacientes, para tener un acceso a su historial clínico, pero además a las herramientas que se le pueden dar en cuanto a recomendaciones, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna es una herramienta muy adecuada para investigación. Todo ello para mejorar la salud y la reducción de costes. Bueno, pues muchas gracias. Esto eran 4 comentarios que quería hacer. Bueno, muchas gracias. Me presento, soy José Civera, soy enfermero, trabajo aquí en la Fundación, en el Departamento de Cardiología, concretamente en el área de insuficiencia cardíaca. Os voy a hablar, había preparado la presentación un poco enfocada a pacientes, pero bueno, os voy a contar lo que estamos haciendo desde enfermería, porque me gusta mucho esta idea, porque además nace del propio equipo de enfermería y en esto estamos peleando, ¿no? Es, a día de hoy, la terapia compresiva aplicada al paciente con insuficiencia cardíaca sigue generando mucha controversia.
y como voy a intentar ahora reflejaros, y os voy a contar, bueno, con unas imágenes, lo que nos contamos nosotros en nuestro día a día en la unidad de insuficiencia cardíaca. Tenemos, por ejemplo, que seguro que vosotros con vuestros pacientes también lo veis, ¿no? Tenemos el caso de Carmen, por ejemplo, que cuando llega a nosotros presenta una úlcera venosa que no recuerda desde el año en el que le apareció. El caso de Consuelo Gallén, también con una úlcera venosa. Ella le llama pequeñas ampollitas que le salen, que se le van rompiendo y bueno, para no manchar la media, se pone una gasita con un esparadrapo de papel, no sé si se aprecia, porque el otro le arranca la piel. O el caso de Emilia, ¿no? Aquí la imagen inferior izquierda, que lleva más de un año, cada lunes, miércoles y viernes, acudiendo a su centro de salud para realizarse las curas. Bueno, y el caso de Rafael, ya sobre las palabras. Estas imágenes van acompañadas de un séquito de signos y síntomas que no aparecen en la imagen, pero están presentes y todos los pacientes se quejan de lo mismo, ¿no? Dolor de piernas, pesadez, incluso vergüenza a la hora de enseñar las piernas. Por no hablar del alto gasto sanitario que representan estas patologías en nuestros pacientes y del alto riesgo que tienen de padecer una sepsis. Bien, lo único que sabíamos nosotros es que estos pacientes necesitan compresión para poder curar estas heridas. Y cuando nos vamos a la bibliografía lo que vemos es que, a pesar de que los pacientes necesitan compresión, igual no podíamos aplicarla. Y me explico. Entramos en una revisión de las principales guías de práctica clínica de terapia compresiva y a pesar de que cuando lees el artículo te dice que solo el hecho de padecer insuficiencia cardíaca no debe ser motivo suficiente como para no aplicar terapia compresiva a aquellos pacientes que lo necesitan, cuando nos vamos a la tabla 2 vemos que en contraindicaciones absolutas y relativas incluye la insuficiencia cardíaca. Un artículo un poco más reciente del año 2020-21, este de aquí, es un consenso de expertos en el que hacen una clasificación de si se puede comprimir a un paciente dependiendo de la NIJA en la que se encuentre. El paciente en NIJA 4 queda abandonado a su suerte, el paciente en NIJA 3 se podrá comprimir solamente en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario y en los casos menos leves entendemos que por NIJA 1, NIJA 2, que bueno, que hay que ir con cuidado porque podemos aumentar las presiones y efectivamente eso es lo que sucede. Este es un pequeño esquema de lo que sucede cuando nosotros aplicamos terapia compresiva a unos miembros inferiores. Es que al aplicar compresión favorecemos el retorno venoso, aumentamos las presiones de llenado con un alto riesgo de congestión pulmonar. Bien, nosotros no contentos con lo que hayamos encontrado en la bibliografía y visto que teníamos un problema que teníamos que abordar, decidimos hacer un pequeño estudio. Hemos incluido a 20 pacientes, todos ellos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que acudían aquí a nuestra unidad. Todos ellos fueron tratados con furosemida subcutánea al menos durante 72 horas y a todos ellos se les aplicó terapia compresiva. Os presento un caso de los 20 que hicimos, es el caso de José Manuel, acude a la unidad con una ganancia ponderal de 10 kilos de más y bueno, con claros signos y síntomas evidentes de congestión, ¿no? Y lo que hacemos, ¿no? Nosotros le colocamos un infusor subcutáneo de furosemida, bueno, ajustamos el tratamiento diurético, en este año le añadimos ciclotona y nosotros lo nuevo que le hacemos es le aplicamos terapia compresiva. Y aquí vemos la evolución de José Manuel desde la visita basal hasta que hacemos la intervención a las 72 horas. Así es como lo recibimos, incluso con el apósito de vía él vino así. Y vemos, os he colocado el perímetro para que veamos, ¿no? En una pierna reducimos 7 centímetros y medio, bueno, 7 centímetros y 6 centímetros. Y como curan prácticamente con una cura plana, las heridas finalmente desaparecen. Bien, os he puesto los resultados. Nosotros lo que hemos visto es que en las primeras 24 horas tras aplicar la compresión es el momento más crítico, porque es cuanto más volumen movilizamos. Pero lo que podemos afirmar es que a las 72 horas resolvimos el edema de todos los pacientes. Y para ver la seguridad y eficacia del tratamiento vemos como los péptidos natriuréticos no se elevan, se mantienen, y la función renal, bueno, se eleva discretamente, pero lo asociamos más a una pérdida, a una hemoconcentración de la muestra por la pérdida de líquido que ha perdido el paciente y no tanto a un empeoramiento de la función renal. Y lo que también es muy importante es la escala subjetiva de salud del paciente. El paciente cuando acaba las 72 horas refiere a una mejoría y un cambio brutal, que se encuentra mejor, ¿no? Que al final de eso es lo que se trata. Aquí no aparece porque no lo había colocado y creo que voy buen de tiempo, quedan 10 minutos, os lo cuento, ¿vale? Porque lo había adaptado un poco los resultados. ¿Qué pasa con todo ese volumen que movilizamos, ¿no? Al aplicar la compresión? Nosotros hemos visto, para ello utilizamos la vena cava para valorar la presión de llenado. Lo que hemos visto es que efectivamente tras aplicar compresión a las 3 horas lo que provocamos un aumento en la vena cava.
Pero es curioso porque lo que hemos visto es que en aquellos pacientes que partían de una vena cava dilatada, por encima igual o mayor a 21, el incremento era mayor. Era menor, perdón, que en aquellos pacientes que la vena cava era no dilatada. Esto es lo que nos va a hacer a clasificar luego los pacientes que se van a poder beneficiar de la terapia compresiva o no. Bien, en estas conclusiones, en este pequeño estudio que estamos haciendo, que hemos hecho, es que se puede realizar terapia compresiva. Nosotros a día de hoy, bueno, este estudio lo llevamos más desde antes del COVID, y es algo que es ver, efectivamente, las unidades de insuficiencia cardíaca tienen que abordar este problema, porque desde atención primaria es complicado que ellos lo aborden. Individualizar el tratamiento, porque nosotros podemos aplicar la terapia compresiva para aquellos pacientes que, como tratamiento coadyuvante a la insuficiencia cardíaca, voy a poner claro un ejemplo. Nosotros cuando aplicamos una terapia diurética agresiva a un paciente congestivo, lo que podemos provocar es una depleción intravascular de ese paciente, pero el paciente seguir congestivo, seguir con grandes edemas. Nosotros en una vena cava no dilatada lo que hacemos es aplicarle terapia compresiva al paciente, aumentamos las presiones de llenado que luego el paciente lo va a orinar, porque en este paciente digamos que van todos con tratamiento diurético, intravenoso o subcutáneo. O también muchos pacientes, como el caso de las imágenes que hemos visto, que necesitan terapia compresiva para poder curar una úlcera venosa. Y sobre todo, pues bueno, trabajar con evidencia, que en eso estamos. Para eso estamos aquí y en eso se trata. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias. Vale, bueno, buenos días a todos. Yo soy Víctor Marcos, soy cardiólogo del Hospital Clínico, también investigador de INCLIVA, y voy a hablaros un poco de un proyecto preliminar que tenemos de rehabilitación cardíaca en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Me gustaría recordaros, dentro de lo que es el síndrome coronario, lo que puede ser el síndrome coronario crónico y el síndrome coronario agudo. Creo que todos sabemos que en una arteria normal, cuando empiezan a haber factores de riesgo y se inicia el proceso fisiopatológico de la aterosclerosis, hay una fase de iniciación, empieza la placa de ateroma, hay una fase de progresión, esta placa de ateroma puede ir creciendo en tamaño y después esa aterosclerosis puede entrar en fase de complicación. Un tipo de complicación es que esa placa vaya creciendo hasta que produce lesiones obstructivas al flujo. En ese escenario estaríamos, en el caso de un paciente con síndrome coronario crónico, que puede tener síntomas como la angina de pecho, la angina de esfuerzo estable. Y por otra parte, la aterosclerosis puede entrar en fase de complicación aguda, en la cual generalmente se inestabiliza la placa aterosclerosa, se forma un trombo y entonces ya tenemos lo que se llama y se denomina síndrome coronario agudo, el infarto, como se suele entender habitualmente en la calle. Dentro de los infartos, yo siempre comento a los pacientes que hay dos tipos de infarto fundamentalmente. Un tipo de infarto es el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, en el cual generalmente no se produce una obstrucción completa de la arteria coronaria, ¿vale? Por tanto, queda una cierta cantidad de flujo que puede ir pasando y ese es un escenario. Es como un infarto, podríamos decir menos grave, pero sí que es cierto que se asocia a gente más mayor y con más enfermedades asociadas. Por otra parte, tenemos el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Generalmente son pacientes más jóvenes, sin antecedentes de cardiopatía isquémica crónica, y en este caso sí que se produce una obstrucción completa de la circulación a través de esa arteria en la cual se ha formado el coágulo, ¿vale? Yo siempre comento que es un infarto que inicialmente puede ser más grave que el IAMSES, que se llama, por un motivo, porque estos pacientes, cuando tienen el evento isquémico, pueden tener una arritmia maligna y pueden tener una parada cardiorrespiratoria. Es una causa frecuente de muerte súbita cardíaca, ¿vale? Por tanto, además de la repercusión que puede tener este infarto, porque después de que no llegue sangre a la parte que tiene que perfundir esa arteria, se puede quedar una cicatriz miocárdica en el músculo cardíaco de mayor o menor extensión, eso puede tener múltiples complicaciones a largo plazo, como la insuficiencia cardíaca que hemos comentado en otras sesiones. También lo que decía de que el paciente puede tener una parada cardiorrespiratoria. Son pacientes muy jóvenes, es un evento muy grave y en fin, es algo muy relevante que estemos todos implicados en el tratamiento y así se ha ido viendo en las últimas décadas en las cuales se han ido instaurando terapias, sobre todo la reperfusión primaria, abrir rápidamente esa arteria ocluida para mejorar el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. Y en este marco y con esta introducción voy a comentaros el proyecto piloto que tenemos nosotros aquí en el clínico de rehabilitación cardíaca, en el cual nos vamos a centrar
en los primeros meses o años en pacientes con IAM-EST, con pacientes con elevación del segmento ST, que como os comentaba en general son pacientes más jóvenes, que son, digamos, un poquito más fáciles de rehabilitar, como os voy a comentar en las siguientes diapositivas. Cuando se habla de rehabilitación cardíaca es habitual que se desconozca un poco en qué consiste esta intervención. En realidad la rehabilitación cardíaca es una intervención multicomponente y multimodalidad que se lleva a cabo por varios profesionales sanitarios, ¿vale? Y que como os comento, pues ahí tenéis un resumen de todas las intervenciones que se realizan. Es una intervención multidisciplinar, la tienen que llevar a cabo profesionales formados, no solo cardiólogos, sino de muchas otras profesiones. Sí que es verdad que la responsabilidad recae en cardiología, ya que el paciente es cardiológico porque ha tenido eventos cardíacos. Y el objetivo último es mejorar la calidad de vida, mejorar el control de factores de riesgo cardiovascular para hacer una buena prevención secundaria y, en última instancia, mejorar el pronóstico de los pacientes. Esto se ha demostrado muchísimas veces en muchos estudios randomizados que los programas de rehabilitación cardíaca mejoran el pronóstico de los pacientes. Los pacientes viven más, viven mejor, se mueren menos. Dentro de la rehabilitación cardíaca hay 3 fases y esto se define como una primera fase, que es la fase hospitalaria. El paciente está ingresado. Esto es lo que se llama fase 1. Aquí ya debe de empezar la intervención con una movilización precoz del paciente, una reincorporación a actividades de su vida habitual y ya una primera intervención por parte de cardiología, por parte de enfermería, incluso dependiendo del centro por parte de fisioterapia, de terapia ocupacional, para empezar a que el paciente se conciencie de su enfermedad y vaya empezando un control óptimo de los factores de riesgo y se vaya mentalizando de cara al alta. En la fase 2, que es digamos, la que se suele pensar cuando se habla de rehabilitación cardíaca, son los primeros 2-3 meses después del evento agudo, en este caso el infarto. El paciente se va a su casa y entra en una fase de adaptación. He tenido un infarto, que supone siempre una ruptura biográfica en la vida del paciente y a partir de ahí tengo que reincorporarme. Y aquí es muy importante que todos los profesionales de la unidad de rehabilitación estén pendientes de él y le ayuden en esa transición, ¿vale? Esta es la fase, digamos, podríamos decir, más importante. Y la fase 3 es cuando el paciente ya se le da de alta, entre comillas, de la rehabilitación cardíaca y el paciente ya entra en fase crónica. En esta fase es la que se mantiene para toda la vida. La fase 3 nunca se acaba en la vida del paciente. El paciente tiene que continuar con los mismos hábitos que ha empezado y se le han ido explicando en la fase 1 y sobre todo en la 2 de la rehabilitación cardíaca. ¿Cuál es la realidad de nuestro centro? Ahora mismo, nuestra rehabilitación cardíaca consiste en un cardiólogo con dedicación parcial, que soy yo, una consulta de cardiología, que es el miércoles por la tarde. A todos los pacientes se les hace una ergometría, o sea, una prueba de esfuerzo, con o sin consumo de oxígeno en casos seleccionados, antes del programa y a la salida del programa. Tenemos la colaboración de varios servicios, destacando entre ellos del servicio de rehabilitación, a la cual también remitimos a los pacientes para que una compañera, que es la doctora Inés Climent, les dé las pautas de entrenamiento físico, ¿vale? Y actualmente lo que le estamos ofreciendo, además de esta consulta en la cual les hacemos un seguimiento estrecho y aseguramos el control de factores de riesgo cardiovascular, ajustamos tratamiento y, en fin, vamos siguiendo al paciente en esas primeras semanas. También le hacemos un programa de ejercicio físico domiciliario. De momento no tenemos disponibilidad de entrenamiento supervisado en el hospital. Lo que hacemos es darle unas pautas para que el paciente entrene en casa o en la calle, obviamente, pero de manera ambulatoria. El programa formativo lo hacemos con el programa de la Sociedad Española de Cardiología de Aula Rehabilitación Cardíaca para Pacientes y, obviamente, pues optimizamos todo el control de los factores de riesgo cardiovascular. La formación de pacientes, como os comentaba, en los hospitales que tienen ya una unidad de rehabilitación cardíaca, que tienen una tradición de muchos años o incluso décadas, lo que normalmente hace el paciente es venir al hospital a hacer la formación. Cada semana o cada 2 semanas viene y hay una serie de charlas formativas en las cuales se les instruye en el control de factores de riesgo cardiovascular, cómo hacer el entrenamiento, por qué no tiene que fumar, por qué tiene que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. De momento nosotros lo que le estamos ofreciendo es este recurso que se empezó en la pandemia, ya que el paciente no podía acudir a los centros hospitalarios, que es un programa online gratuito de la Sociedad Española de Cardiología, hay una serie de vídeos formativos, controlamos que el paciente lo haya realizado y con esto en principio el paciente se forma en su enfermedad, empoderándose, digamos, e incluso entrando en lo que se llama incluso el paciente experto, que es experto en su enfermedad e idealmente en un futuro nos gustaría incluso intentar que esos pacientes expertos puedan formar a otros pacientes que acaban de entrar en el programa.
Respecto al entrenamiento físico, como os comentaba, lo que hacemos es una prueba de esfuerzo inicial para ver de dónde partimos. También es verdad que hay muchos pacientes que, además de haber tenido el infarto, que eso puede dar ya una repercusión funcional para producir bastante limitación a la hora de luego entrenar al paciente. Sí que es verdad que muchos pacientes, aunque tengan un infarto que no es muy grave y el corazón se queda bien, muchas veces son pacientes que vienen de muchos años de sedentarismo y su capacidad funcional está muy limitada. Entonces, la ergometría inicial es fundamental para programar y el programa de entrenamiento, para darles esas pautas individualizadas de ejercicio físico en domicilio. Una vez les damos esas pautas, viene un periodo de unos 3 meses, el paciente entrena en su casa, con un registro vamos comprobando lo que va haciendo cada semana y finalmente se les hace una ergometría final al 3er mes. Como esto os comentaba, desde rehabilitación tenemos la colaboración y ellos también les van dando pautas y haciendo el seguimiento. Y estas son las recomendaciones generales que les hacemos. Estas recomendaciones en realidad no distan mucho de lo que se recomienda en población en general para salud cardiovascular global. Ejercicio aeróbico de 3 a 5 sesiones por semana, algo de fortalecimiento muscular, un par de sesiones por semana, no con finalidad estética, como yo siempre le digo a los pacientes, cuando le dicen a un paciente, quiero que hagas estos ejercicios de pesas y flexiones abdominales en casa. Te miran como un poco raro porque siempre está como el estigma de que eso es para gente que quiere estar estéticamente bien. Y es un estigma que tenemos que quitar, porque el fortalecimiento muscular tiene beneficio cardiovascular. Entonces es muy importante también insistir en que lo hagan. Y luego, obviamente, se les instruye en hacer un buen calentamiento y un enfriamiento antes y después de las sesiones de ejercicio. Estos serían esquemas tipo de una sesión de aeróbico y de una sesión de fortalecimiento muscular. Nosotros les aportamos unas tablas tipo para los ejercicios de fortalecimiento muscular y para el aeróbico simplemente les decimos, dentro de todas las posibilidades, que hagan el que más se les adapte. Lo más fácil siempre es caminar, pero es importante instruir al paciente que tiene que caminar, pero que se canse un poco. Es decir, pasear durante una hora con una intensidad ligera no tiene el máximo beneficio cardiovascular que nosotros podemos buscar. Pues es muy importante en función de la prueba de esfuerzo, insistir en que el paciente se controle con la percepción de disnea, de fatiga que él tenga y también con las pulsaciones, con un pulsómetro. Y tiene que ser un ejercicio que intente ser de intensidad al menos moderada, que el paciente note que le cuesta un poco. Esto es importante también, conducir al paciente hacia eso para que pueda obtener el máximo beneficio. Y es muy importante en todos estos programas enseñarles a controlar su frecuencia cardíaca, ¿vale? Para ello tenemos varios recursos. Tenemos las Fitband, las bandas de actividad, que son bastante fiables, los smartwatch, que son parecidos a las Fitband, y en casos en que estos no sean muy fiables, recomendamos la banda torácica para el control de pulsaciones. Como os comentaba, el programa de entrenamiento lo diseñamos en función de un objetivo de pulsaciones a las cuales el paciente tiene que llegar e intentar mantenerse en cada sesión de entrenamiento. Y esto, como os decía, lo programamos en función de la prueba de esfuerzo inicial. Y todo esto, nuestro objetivo es hacer luego un control de calidad para ver si estamos consiguiendo lo que queremos. ¿Qué queremos? Que el paciente mejore su capacidad funcional, que se encuentre mejor, que mejore su capacidad de hacer ejercicio físico. Queremos que mejore su salud global. Para eso intentamos pasar cuestionarios de calidad de vida, objetivos, al principio y al final, para ver si ese objetivo también lo vamos a conseguir. Queremos que el paciente mejore sus hábitos de vida. Queremos que coma mejor, tenga una dieta cardiosaludable y queremos que realice ejercicio físico de forma habitual. Queremos también que los factores de riesgo cardiovascular cumplamos los objetivos que se establecen, que como sabéis, en pacientes que han tenido eventos coronarios son objetivos muy estrictos. Colesterol como os ha comentado previamente, colesterol muy bajo, tensión muy bien controlada, si son diabéticos, glicada por debajo de 7 o más si es posible. Todo esto queremos confirmar que el paciente lo está cumpliendo. Y luego también, obviamente, que el paciente no se reinfarte, que el paciente no reingrese por angina inestable, que el paciente no tenga una parada cardiorrespiratoria, que el paciente no fallezca. En última instancia, también mejorar los eventos clínicos. De momento llevamos menos de 4 meses, los datos que tenemos son preliminares. Estamos rehabilitando ahora mismo a 21 pacientes. En 2 de ellos estamos llevando a cabo una rehabilitación diferida, que significa que el paciente está mal, no está estable clínicamente y estamos en fase de estabilización antes de empezar el programa de rehabilitación. Solo un 14% son mujeres. Esto va por el tipo de pacientes que estamos incluyendo, que son pacientes con elevación de segmento ST, que son predominantemente fumadores y predominantemente hombres. Las mujeres suelen ser de edad más avanzada y suelen tener más tasa de IAM-SEST sin elevación del segmento ST. Y estamos pendientes aún de ver los primeros pacientes que van a acabar el programa
para ver si estamos cumpliendo los objetivos. Como necesidades futuras tenemos súper identificado lo que de cara a un futuro necesitamos y queremos para poder ofrecer más a los pacientes, que fundamentalmente se resume en tener un gimnasio para poder ofrecer al paciente un programa de ejercicio físico supervisado en el hospital, sobre todo para los pacientes de alto riesgo, en los cuales sí que se beneficia mucho de que haya de manera presencial un fisioterapeuta que les enseñe las pautas, que esté delante para guiarles en el entrenamiento, que el rehabilitador también esté pendiente en ese momento, ¿vale? Esto está programado para la nueva fase del hospital y en un futuro lo ideal es tenerlo. Tener más medios humanos, enfermería que haga un seguimiento estrecho de estos pacientes, fisioterapeuta también dedicada para hacer el programa de entrenamiento, psicólogo, psiquiatra para valorar dentro de la intervención multimodalidad toda la fase de toda la parte de depresión, ansiedad que tienen estos pacientes. Intentar hacer un programa formativo presencial de esos grupos de pacientes para formarles de manera presencial. Y finalmente también colaborar más activamente con el resto de servicios pues para poder también la parte nutricional, la parte de valoración sexual, todo eso tenerlo más implementado y más rodado para que el paciente se pueda beneficiar de toda esa intervención multimodalidad. Y como os comentaba, la finalidad última de todo esto es que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que mejore su pronóstico y que se sienta más empoderado para el manejo de su propia enfermedad. Un placer, la verdad, es que estoy aquí al lado del doctor Javier Burgos, que, como sabéis, es el director general de Investigación y Alta Inspección Sanitaria de la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública. Y la verdad es que la mesa que nos toca moderar es la voz del paciente. Pero teníamos algún paciente que se ha tenido que marchar porque tienen obligaciones abueliles, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo voy a subir al palco a mis dos enfermeras de cabecera, que son Regina y Paqui, que no hay nadie mejor para hablar desde la voz del paciente y preguntar dudas que tienen los pacientes, porque esto queda en diferido grabado y lo van a poder ver los pacientes que se han apuntado, que teníamos aforo completo. Y entonces, pues Regina y Paqui, lo siento, os toca subir. Podéis preguntarle a Víctor todas las dudas que tengáis, que ya ha dicho que está encantado de responderlas. Y nada, y entre nosotros, entre Javier y yo, también intentaremos responder. No sé si quieres comentar tú. Sí, algo, yo antes de empezar con ellas dos, yo creo que deberíamos preguntar al público si tiene alguna pregunta sobre las charlas que hemos estado escuchando este rato, porque se han tratado temas muy interesantes y probablemente se han quedado alguna duda en el tintero. Y además animo especialmente a los estudiantes que han dicho que habéis traído, que seguro que serán muy activos y tendrán muchas dudas. Todos vosotros a preguntar. Bueno, yo ya les he preguntado antes en el descanso, pero si queréis pues que sí, diga por favor. Sí. Sí. Lánzala la pregunta. ¿Tienes algún micrófono de mano? Vale, se escucha. Estupendo. Vale, pues reponte de pie. Vergüenza ninguna. Vale, a ver, pues he preguntado dos cosas. La primera se la he preguntado a ella y era saber por qué después de una cirugía era recomendable que durante las semanas siguientes no durmieran de lado. Entonces, si quiere contestar ella. A ver, habitualmente cuando es una cirugía cardíaca y hay una esternotomía, se recomienda que el paciente no duerma en decúbito lateral por el tema de la herida, simplemente por el tema de la cicatrización, la fijación del esternón y demás. Entonces se aconseja que duerman siempre boca arriba y en muy pocas, o sea, y hasta pasar las 4 o 6 semanas no pueden empezar a dormir como habitualmente lo suelen hacer. Simplemente es por eso, el tema de la cicatrización. ¿Me equivoco, Víctor? María José Saez también. María José es enfermera de la planta de cardiología desde hace muchísimos años, que no voy a decir cuántos. ¿Tú qué le recomiendas a los pacientes post cirugía cardíaca, post esternotomía? Durante 2 meses al menos nos recomienda que sigan llevando la faja que les ponemos para que les ayude también la cicatrización y la rehabilitación cardíaca. Es muy importante hacer algo de ejercicio. ¿Y haríais algún apunte sobre el marcapasos que llevan los pacientes cuando salen, el cable, que llevan un cable a la planta de cardiología? ¿Les decís algo enfermería o habitualmente lo han quitado? ¿Alguna vez no se ha quitado? Nosotros los quitábamos en la planta, sí. Antes del paciente irse de alta. Irse del alta. De la UCI bajaban con los cables cables y cuando les quitábamos las grapas
sino todas alternas en función de cómo veíamos la herida, le retirábamos los cables antes de irse a casa. ¿Vosotros hacéis lo mismo? La otra pregunta. La pregunta se la he hecho al otro doctor, que creo que ahora no está, que ha hablado de lo del TAVI, que era que por la femoral introducía, o sea, cambiaban la válvula. Entonces él ha explicado que con ese dispositivo, cuando ya encontraban la válvula, como que lo soltaban y así la nueva válvula se colocaba tal cual. Entonces yo le he preguntado qué pasaba con la válvula que tenía el paciente que estaba estropeada. Entonces lo que me ha dicho es que cuando tú disparas el dispositivo, la válvula que está mal se aplasta y eso también permite que la nueva válvula se haga remojada. Es similar, ¿no, Víctor? A como cuando ponemos un stent, que digamos que aplastas la placa de ateroma. Entonces la válvula estenótica se queda como aplastada por la nueva válvula. Aún así hay veces que esa válvula se puede volver a cerrar y se ponen válvulas sobre válvulas, que es una cosa que afortunadamente a la TAVI, que se llama, ahora estamos haciendo, siempre y cuando sean prótesis biológicas, y de modo que el paciente pues siempre tiene una nueva oportunidad. No sé si queréis añadir algo, ya que somos nosotros los que nos quedamos así de responsables de la cardio de... Yo tengo una consulta para el doctor Marcos también, en el que has estado hablando de hábitos saludables como tras episodios cardiovasculares. Todos en nuestro teléfono móvil tenemos un podómetro que nos dice que tenemos que hacer 10.000 pasos diarios, ¿vale? Entonces, pensando en los pacientes, ¿esto tiene sustancia científica o es una moda, una leyenda? ¿Qué opinas? Yo normalmente no les doy una recomendación de pasos diarios, más que nada por un motivo, porque eso entra dentro de lo que se llamaría, dentro de la intervención de ejercicio físico, en postinfarto o dentro de una rehabilitación cardíaca, entraría dentro de lo que se llama reducción del sedentarismo. Es decir, eso está muy bien, el paciente tiene que reducir sus horas de sedentarismo y ser más activo físicamente, pero eso no quita que el paciente no tenga que hacer ejercicio físico, digamos, formal. Es decir, el paciente no tiene que venir a consulta y decirme, yo camino 6 kilómetros todos los días. El paciente tiene que decirme, yo salgo a caminar a paso rápido, con intensidad al menos moderada, 4 días a la semana, por ejemplo. Entonces, yo estoy totalmente a favor de que el paciente sea menos sedentario, pero eso no tiene que quitar que tiene que dedicar tiempo en su vida para hacer ejercicio programado y dedicado específicamente a un entrenamiento en algún momento de la semana. Entonces, lo de los 10.000 pasos diarios que se proponga, yo no estoy en contra, ni mucho menos, pero al menos en el campo de la rehabilitación cardíaca puede no tener todo el beneficio que el paciente necesita en ese momento. Entonces, eso sí, pero complementándolo siempre con ejercicio aeróbico, que el paciente diga, me voy a hacer ejercicio, calentamiento, salgo a caminar a un paso rápido. Yo recomiendo también mucho la marcha nórdica, que es caminar rápido con palos, que es a gente un poquito más mayor o muy desacondicionada físicamente, les ayuda a ir más rápido ya, que sea de intensidad más alta, y después enfriamiento. Y luego ya otras medidas como lo de subir escaleras cuando vas a casa o al trabajo, ir caminando y volver caminando en bici al trabajo, todo eso perfecto. Pero siempre complementándolo con ejercicio aeróbico formal y alguna tabla de fortalecimiento muscular un par de veces por semana. Y entiendo, perdona, que esto no solamente se aplica a temas de rehabilitación de eventos cardíacos, sino en la prevención, las recomendaciones eran prácticamente las mismas, ¿no? Las recomendaciones están de 3 a 5 veces por semana aeróbico, 1 a 2 veces fortalecimiento muscular, los tiempos de minutos semanales de intensidad moderada o alta, eso es para pacientes postinfarto, pero también en prevención primaria. O sea, de hecho, podrías explicarlo, porque es verdad que las guías de prevención ya es de 2016 y ahora en 2021 las nuevas hablan de 150 minutos, bueno, explícalo tú, y 75 minutos en función de ese ejercicio aeróbico y así lo completamos la evidencia. La recomendación así estándar son al menos 150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad alta o complementándolo entre los dos y aumentando progresivamente hasta duplicar más o menos el de moderada o el intenso. Empezando por ahí, poco a poco y luego subiendo. Y luego también, antes se ha comentado también algo de la disnea o de la fatiga que el paciente nota cuando está haciendo el entrenamiento. Aunque tú le guíes, bueno, hay una escala que se llama la escala de Borg que no he comentado,
También he hablado del pulsómetro, de las pulsaciones, pero para empezar y a nivel usuario, por así decirlo, es muy sencillo lo del talk test, lo del test de hablar, que básicamente se resume en que si el paciente está haciendo una actividad que le permite estar hablando con el acompañante y podría estar así durante mucho tiempo, ese ejercicio es de intensidad ligera, aproximadamente. Si aumenta el ritmo y ya nota como que le cuesta un poco llegar a hablar, es ejercicio de intensidad moderada. Entonces sería un poco el objetivo al que tiene que aspirar el paciente. Es muy sencillo también explicárselo, a lo mejor a gente más mayor que no se está dando un pulsómetro, ¿no? Sal a caminar con quien quieras y vais aumentando el paso hasta que ya veáis que os cuesta un poco hablar. Sin llegar al punto, a lo mejor, de no poder hablar, que sería esa intensidad alta, pero más o menos para que el paciente, por varias vías, tenga la manera de guiarse en su propio entrenamiento físico. Esto también, lógicamente, depende de la motivación del paciente y de si realmente está implicado en hacer el programa de entrenamiento o no. Pero para eso también es responsabilidad nuestra, de los profesionales, para hacer la entrevista motivacional y implicarle en sus propios cuidados. Muchísimas gracias, Víctor. Yo creo que esto va a ser de gran utilidad para los pacientes que luego visualicen el vídeo. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si quieren, eso le iba a decir, que si quieren los alumnos. Sí, Adelante. A ver, ¿cómo lo digo? O sea, tengo dos, bueno. Que igual con la primera se me parece. El aumento de la frecuencia cardíaca cuando está haciendo un ejercicio está directamente ligado a que sientas que te estás cansando más, ¿o no tiene por qué? Generalmente, la intensidad de la carga del entrenamiento va ligada a un aumento paralelo de la frecuencia cardíaca. Esto tiene algunas salvedades en pacientes cardiópatas, porque pueden estar beta bloqueados, entonces el beta bloqueo siempre dificulta que el paciente aumente la frecuencia cardíaca, y luego hay pacientes que, si tienen una cardiopatía grave, pues pueden tener cierta disautonomía y entonces también tienen dificultad para aumentar las pulsaciones. Para eso se hace la prueba de esfuerzo inicial. La prueba de esfuerzo no tiene más que poner al paciente en una cinta o en una bicicleta, hacer un ejercicio cada vez de mayor intensidad. Entonces tú ves la respuesta del corazón a ese entrenamiento, a ese ejercicio, ¿vale? Entonces lo normal es que la frecuencia cardíaca vaya aumentando y cuando el paciente no puede más, pide parar la prueba. Es una prueba de esfuerzo máxima determinada por síntomas. Y en función de esa frecuencia cardíaca máxima a la cual el paciente ha sido capaz de llegar, y si tú no has visto nada, se consideraría seguro el ejercicio, tú le diseñas el programa de entrenamiento. Entonces, en general, lo que nosotros más recomendamos, que es el aeróbico, ¿vale? Caminar rápido, bicicleta, natación, senderismo, todo eso, como les instruimos en que vayan aumentando poco a poco y lleguen a un objetivo de pulsaciones, digamos que sí que hay una correlación entre la intensidad de la carga del ejercicio y la frecuencia cardíaca a la que llega el paciente. Vale. Y ahora la... A ver, una persona que alcanza una frecuencia cardíaca más alta, o sea, que tú, por ejemplo, hay gente que de por sí tiene pulsaciones más bajas, y tú ya de por sí, por ejemplo, en adolescentes o así, que suelen tener el pulso sobre los 100 pulsaciones por minuto o una cosa así. Si un niño, por ejemplo, se pone a hacer ejercicio, va a alcanzar antes los 130 pulsaciones por minuto que una persona que a lo mejor sea más mayor y sea deportista, que tenga una frecuencia cardíaca en reposo más baja. Entonces, el adolescente que está haciendo ese ejercicio que llega antes y por tanto mantiene más tiempo esa frecuencia cardíaca alta, está forzando al corazón más que la otra persona. Es que depende del corazón de la persona. Es decir, partiendo de una base. Cuanto más joven eres, corazón más sano, en líneas generales. Cuanto más joven eres, la frecuencia cardíaca basal suele ser más baja. Y la frecuencia cardíaca máxima a la que puedes llegar suele ser más alta. Entonces tienes más lo que se llama reserva de frecuencia cardíaca. Y a lo mejor yo parto de una frecuencia basal de 55 y soy capaz de llegar a 185. Por tanto, tengo mucha reserva para aumentar las pulsaciones. A medida que el corazón va envejeciendo y es más mayor, o en pacientes cardiópatas, la frecuencia cardíaca basal no es tan baja y no es capaz de subir tanto. Entonces tienes menos reserva de frecuencia cardíaca. Eso es lo primero, es decir, cuanto más mayor eres, menos frecuencia cardíaca máxima eres capaz de llegar en general. ¿Vale? Es algo que es muy entrenado, etc. Luego otro tema es cómo se produce el aumento de las pulsaciones, porque por ejemplo hay gente de 30 años que está muy desentrenada, que a lo mejor llega a 150 pulsaciones en la prueba de esfuerzo,
pero en la etapa 2 del GRU, del protocolo habitual. Es decir, con muy poca carga se taquicardiza enseguida, porque está muy desadaptado. Entonces, eso también lo tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar el programa. ¿Vale? O sea que es un poco complicado, pero bueno, que depende del corazón del paciente, depende de la edad y depende del entrenamiento que haya hecho previamente el sujeto en sus actividades diarias o en su ejercicio que vaya haciendo rutinariamente. Estupendo. Yo quiero hacer un comentario también sobre la charla de las doctoras Blanco y Esteve, que me decían, ¿por qué dices que no cuando estaba ahí abajo? La cuestión es que yo me queda un poco inquieto y quiero que los pacientes que nos están escuchando lo escuchen esto, de la copita de vino diaria, ¿vale? Eso de la copita de vino diaria es una leyenda. Es verdad que el vino tiene un contenido relativamente alto en polifenoles, pero también muchas frutas y verduras tienen un contenido alto en polifenoles. El alcohol, desde la primera gota, es tóxico, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos un cálculo de cuánto alcohol hay más que polifenoles en el vino, hay como unas 15 veces más, ¿no? Por cada gramo de polifenol, pues tendrás unos 15 gramos de alcohol, que es muy, muy tóxico. Entonces, a ver si empezamos a cambiar esta concepción del vaso de vino diario por el vaso de gazpacho diario, que yo creo que si esto lo cambiáramos sería beneficioso para todo, porque esos polifenoles que tendrían que estar en una concentración muy, muy alta para que tuvieran un efecto cardioprotector, ¿vale? Pues evidentemente lo podemos suplir con otro tipo de cosas, mientras que el alcohol per se produce muchísimas enfermedades, entre ellas muchísimos tipos de cáncer. Creo que era importante que los pacientes escucharan esto y que no nos quedáramos con lo de la copita de vino. ¿Querías hacer un comentario? Bueno, realmente quería declarar que sí que es verdad lo que dices tú. Bueno, a ver, claro que es verdad, o sea, a ver, aunque dijera yo lo contrario, pues sería verdad igualmente. Pero bueno, quería recalcar eso, que en otra asignatura del grado de enfermería nos recalcaron eso, que la copita de vino, que es eso, que desde la primera gota de alcohol es tóxico y que realmente lo beneficioso que tenía el vino era lo de la uva, que es al final de donde se saca el vino y que por ese pequeño componente se decía que tenía efectos beneficiosos, pero que realmente lo beneficioso es la fruta en sí y que no hay que... Nada. ¿Algún comentario o pregunta más? Si no, procedemos a la clausura clausura con el doctor Chorro. Le dejamos que... Bien, pues la verdad es que Incliva en sus actividades pues establece una serie de actividades previstas precisamente para difundir el conocimiento, por una parte, pues mejorar la formación de los investigadores que tienen relación con el Incliva, por otra parte, en relación, por ejemplo, con el personal del hospital o de otros centros. Y la verdad es que siempre es algo, en fin, loable el hecho de que se trate de difundir el conocimiento. En este caso, la finalidad pues era hacer llegar tanto a la gente interesada porque se ocupa de estas actividades como a los pacientes de pues, qué estamos haciendo aquí, en qué nos centramos y cómo podemos mejorar la salud y el bienestar de la población. En la Facultad de Medicina siempre suelo decir que hay que pues, conocer cómo diagnosticar a los pacientes, hay que saber cuáles son las manifestaciones clínicas, hay que pues llegar a deducir qué tratamientos son los idóneos y todo eso nos capacita pues, para ejercer la profesión, y quien dice esto pues, lo dice con respecto a enfermería o a otras profesiones, ¿no? Pero hay un aspecto que se suele recalcar menos y es el de hacer progresar el conocimiento. Es muy importante no solo que hagamos bien lo que tenemos que hacer, sino que además hagamos que mejoren tanto la capacidad de diagnosticar como de avanzar en conocer nuevas maneras de abordar aquello que todavía no está resuelto. Y en ese sentido, pues
Incliva, junto con otros institutos, pues lo que pretende es eso, precisamente, el que bueno, vayamos progresando y vayamos avanzando y hagamos llegar a los pacientes y a la población estos avances para que mejore la calidad de vida. Y yo creo que esto pues, ha quedado de manifiesto en distintos, digamos, en estas pinceladas, ¿no? de lo que es el ejercicio pues, de la medicina y sobre todo de las inquietudes de los que pues, nos dedicamos a ello. No sé si lo habremos conseguido, pero por lo menos sí que podemos decir que la labor de Incliva en ese sentido pues es loable y es siempre, en fin, yo lo que haría es invitar a todo aquel que no conozca bien la actividad del instituto, pues eso, qué es lo que hacen los distintos equipos de investigación en que se mueven, aparte de la muestra que hemos podido ver a lo largo de esta mañana. Y nada más, o sea, agradeceros la asistencia y bueno, esto es obvio, es decir, que sepáis que estamos aquí y que cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis, pues seréis siempre bien recibidos. Y yo ahora le cedo la palabra a Javier para que él... No, simplemente agradecer otra vez la invitación. Yo he disfrutado mucho y además ha habido una discusión científica muy interesante. Me alegra mucho la presencia enfermera en este programa. Yo creo que cada vez tiene que tener más protagonismo los cuidados del paciente y sobre todo un paciente como es el paciente cardiovascular. Y pues eso, reiterar el agradecimiento y esperar que hayáis disfrutado y que difundáis esta sesión para que nos vea el máximo número de gente. Muchas gracias y si al doctor Chorro le parece, clausuramos la jornada. Bien.